Hola, bienvenidos al módulo 12 del curso Bases de la Fisioterapia en Neonatología. Este es el último módulo del curso, el cual se llama Más allá de la UCIN, y en el cual iremos viendo, a modo de resumen, qué pasa cuando el recién nacido egresa de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y es que el egreso de un bebé de la terapia neonatal es, sobre todo para la familia, un momento muy importante y trascendental hasta cierto punto. En general, los papás o los padres tienden a atender ansiedad, temor, en especial sienten una gran responsabilidad por el hecho de que ellos tendrán a cargo pues el ya, tal cual y de manera total el cuidado del bebé, al que ven y llegan a considerar como un bebé más frágil, a diferencia de un recién nacido que nace sin ninguna complicación y sin tener que ingresar a la UCIN. Los bebés que ingresan de la unidad neonatal pues requieren, obviamente a pesar de haber ya pasado la etapa crítica, por así decirlo, la etapa grave y haber preservado su supervivencia, pues requieren un seguimiento de atención sanitaria a corto y a largo plazo y también una intervención de atención temprana dirigida al niño y a su familia. Durante el ingreso, si bien recordamos cuando el bebé o el recién nacido o el neonato ingresa a la unidad neonatal, pues este recibe cuidados especializados, pero la labor asistencial o la labor sanitaria, la labor del personal médico en general o la atención médica pues no acaba ahí. Es necesario pues seguir prestándoles ayuda posteriormente y conocer la evolución a largo plazo, sobre todo para valorar la calidad de vida y también valorar la calidad de la asistencia prestada y establecer pues obviamente sistemas que mejoren los objetivos con respecto a la salud y a la calidad de vida del recién nacido. Durante la estancia en la UCIN, pues lo que tratamos de hacer, sobre todo como personal de rehabilitación, es realizar una detección precoz de las anomalías del desarrollo, lo que va a permitir una intervención temprana y que pudiera modificar la calidad de vida y la salud del recién nacido, mejorando su adaptación social y familiar. Algo también importante recordar, el plan de alta definitivamente es individual, tanto para el bebé como para su familia, con objetivos pues claramente definidos. Aquí entra la parte importante, cuando se tiene que empezar a planificar el alta. Para este punto se tienen que considerar varias situaciones. Primero, realizar una valoración integral. El equipo de neonatología debe evaluar las fortalezas y necesidades del bebé y su familia, considerando la capacidad que tenga la familia de asumir el cuidado, los recursos que tienen disponibles, los apoyos sociales, incluso las condiciones del hogar en las que se encuentre. Después, derivar a la unidad de seguimiento. Además del seguimiento médico que se planifica, los bebés y la familia deben ser derivados a una unidad hospitalaria o una unidad médica donde se les dé seguimiento para la evaluación e intervención con protocolos específicos según sus necesidades. Esto enfocándonos en el neurodesarrollo. Coordinación interdisciplinaria. Para lograr los objetivos tras el alta hospitalaria se requiere una estrecha coordinación entre el servicio de neonatología, pero también los otros servicios sanitarios, manteniendo una colaboración constante. ¿Esto por qué? Muchos niños todavía salen con ciertas situaciones o patologías o complicaciones médicas que se tienen que seguir tratando posterior al alta. Si bien el recién nacido ya está estable, ya puede irse a casa con los papás, pero se le tiene que a veces, en algunos casos, darle seguimiento por las diferentes especialidades médicas, según sea el caso. Y por último, el seguimiento posterior al alta. Este es un proceso adecuado de seguimiento e intervención posterior al alta, que implica pues la coordinación justo de todas las disciplinas, tanto dentro del mismo hospital como si es necesario referir a otros hospitales, sobre todo para garantizar el bienestar del niño y garantizar el bienestar de la familia sobre todo. Ahora, hay algo que tenemos que tener bien en cuenta, y es que al momento de realizar el alta tenemos que considerar si el recién nacido al que estamos dando de alta es un recién nacido de alto riesgo. Cuando nos referimos a un recién nacido de alto riesgo es que tiene mayor probabilidad de presentar problemas, fundamentalmente sensoriales y del neurodesarrollo, sobre todo durante la infancia, y lo podemos categorizar en dos: neonatos con riesgo biológico y neonatos con riesgo psicosocial. Los neonatos con riesgo biológico son los siguientes. Cuando el recién nacido tuvo un peso al nacer menor a 1,5 kg o 1,5 kg, si el recién nacido fue prematuro, si su peso estuvo menor a 2 desviaciones estándar para su edad gestacional, si su perímetro cefálico estuvo menor a 2 desviaciones estándar, si el Apgar a los 5 minutos fue menor a 3,
Si además de eso cursó con enfermedad cerebral grave en la ecografía, ya sea hemorragia intraventricular grado 3 o 4, leucomalacia periventricular, ventriculomegalia grado 3 en el alta, si cursó con encefalopatía hipóxico-isquémica, si tuvo algunas infecciones del sistema nervioso central, convulsiones neonatales o si también tuvo hiperbilirubinemia que requirió hexaguinotransfusión. Cualquiera de estas, además de displasia broncopulmonar, malformaciones congénitas, que incluso que pudieran precisar cirugía, enfermedad congénita del metabolismo, susceptible de ocasionar déficit neurológico, síndromes genéticos, o si tuvo un hermano afecto de afección neurológica nifiliada o con riesgo de recurrencia. Cualquiera de estas condiciones de salud que pudiéramos o las cuales haya cursado o con las cuales haya nacido el recién nacido, pues se considera como de riesgo biológico y es necesario pues llevar un seguimiento adecuado y no dejarlo pasar, ¿ok? Porque pudiera llegar a presentar complicaciones en su desarrollo en general, ya no solamente en el neurodesarrollo, sino en el desarrollo en general del recién nacido. Además de eso, contamos con el hecho de que hay neonatos con riesgo psicosocial. Y es que en el módulo anterior vimos cómo las determinantes de la salud pudieran impactar la vida del recién nacido y de su familia en un gran porcentaje. Y en este caso de los neonatos con riesgo psicosocial, ¿cuáles son? Aquellos niños cuyos padres presentan bajo nivel socioeconómico, discapacidad intelectual o enfermedad psiquiátrica, abuso de sustancias tóxicas, antecedente de maltrato o abandono de otros hijos, si la madre es menor de 20 años o que no realizó seguimiento prenatal, o sea que no tuvo consultas de seguimiento durante el embarazo, y si hay familias monoparentales sin apoyos, o sea si no tienen apoyos o una red de apoyo que sustente al recién nacido. También estos se consideran como neonatos de riesgo psicosocial y que esto pudiera afectar también el desarrollo del recién nacido, no solamente el neurodesarrollo, sino también la calidad de la salud y la calidad de vida del niño o de la niña. Ahora, ¿de qué nos sirve conocer todo esto? Bueno, es importante tenerlo en cuenta porque debe tenerse en cuenta que aunque el cerebro puede ser estructuralmente diferente comparado con el de un recién nacido a término o un recién nacido que cursó sin complicaciones y que no tuvo que ingresar a la UCIN, pues tiene todo el potencial para revertir muchas de estas alteraciones y optimizar sus funciones. Es importante tomarlo en cuenta. Si bien va a haber condiciones de salud, ya sea lesiones neurológicas o patologías neurológicas o síndromes genéticos, por mencionar algunos que tal vez pudieran no tener una cura, por llamarle de alguna forma, sí pudiéramos considerar mejorar la calidad de vida en gran manera si se detecta a tiempo y si se realiza una intervención de manera precoz. Recordemos que en un recién nacido pretérmino o un recién nacido prematuro, hasta el 10% desarrolla posteriormente deficiencias neurológicas y sensoriales mayores. Y el 50-60% puede llegar a presentar alteraciones cognitivas, de conducta o problemas de aprendizaje. Por eso es que hemos hecho tanto énfasis en la importancia de por qué realizar una intervención de manera temprana, tanto de evaluación como de tratamiento mismo. Para ello debemos de llevar a cabo programas de seguimiento, ¿ok? De manera general, y ahorita nos vamos a enfocar un poco más en el aspecto de la rehabilitación. Así que tenemos 6 objetivos de los programas de seguimiento que es importante revisar. Primero, identificación temprana de los trastornos más frecuentes en este tipo de niños, sobre todo en los recién nacidos prematuros, y de otros que pudieran aparecer. Segundo, tratamiento temprano de los trastornos identificados mediante la derivación a otros especialistas y a los centros de seguimiento. Apoyo y orientación a la familia. El apoyo que se inicia en la UCIN debe continuar posterior al alta para que termine sobre todo de instalarse el vínculo afectivo entre los padres y el niño o la niña. Y sobre todo también la aceptación, porque es un proceso complicado, sobre todo si el recién nacido fue prematuro y cursó con complicaciones. Los padres deben sentirse apoyados, sobre todo en los problemas que su hijo presente en el momento del alta o que aparezcan posteriormente. Porque si requiere, por ejemplo, algún tipo de seguimiento médico o de algún tipo de dispositivo o algún tipo de medicamento, los padres deben de sentirse apoyados y deben de sentirse capaces también para poder realizar cualquier tipo de intervención. Si el niño termina presentando algún tipo de discapacidad, los padres van a necesitar también pues de toda la ayuda posible o de toda la red de apoyo posible para afrontarla. Y a la vez van a ser los que hagan posible que el niño desarrolle al máximo sus capacidades. De igual manera, registro de información e investigación clínica.
Aquí es importante recoger sistemáticamente y estructuradamente toda la información, porque va a ser imprescindible para conocer las variantes de la normalidad y la frecuencia de alteraciones del desarrollo y de procesos patológicos que pudieran aparecer durante el seguimiento. No solamente de un niño, sino de manera general. Así podríamos llevar incluso una estructurar información que nos pudiera servir para cuestiones de investigación o de seguirnos preparando o para cuestiones académicas incluso. O para mejora en cuanto a la atención. 5. Evaluación de la práctica clínica a largo plazo. Nos permite conocer las tasas de morbimortalidad extrahospitalaria y avalar o modificar técnicas o tratamientos utilizados en el periodo neonatal, sirviendo de auditoría a las actividades desarrolladas por la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales o por el propio programa de seguimiento. Y por último, identificación de necesidades terapéuticas. La información que obtengamos se debe de comunicar a las autoridades sanitarias y a las autoridades sociales en el caso que sea posible, porque esto va a depender mucho del país, va a depender mucho de la región o de la localidad en la que se encuentre, para que así se puedan adecuar los recursos a las necesidades reales que van generando estos niños que presentan complicaciones posterior al alta de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Si bien no vamos a mencionar tal cual qué es lo que se realiza en el alta de manera general o desde el punto de vista médico, vamos a mencionar puntos importantes. Sobre todo, cuáles son los parámetros de valoración que se deben considerar o que se deben de tener en cuenta para dar el alta o que se dan en el alta del recién nacido cuando egresa de la UCIN. Primero, considerar la edad corregida, que es la edad que tendría el niño si hubiera nacido a la 40 semana de gestación o a las 40 semanas de gestación. Esto es fundamental para evitar diagnosticar erróneamente a muchos de estos niños, sobre todo con alteraciones del desarrollo o desarrollo psicomotor. La edad del niño pretérmino debe de ser corregida al menos hasta los 2 años aproximadamente, algunos hasta el año o en el caso que sea necesario hasta los 2 años. Y pues a continuación vamos a exponer, o voy a exponerles los parámetros que hay que valorar en el seguimiento. Primero, el crecimiento. Se debe evaluar el peso, la talla, el perímetro cefálico en cada revisión. Identificar causas de mala curva ponderal y monitorizar el desarrollo. En la alimentación se debe valorar la alimentación en cada revisión priorizando la leche materna, o sea que siempre se le esté dando lactancia materna de manera primordial, ¿ok? En el caso de que no sea posible, pues se deben de valorar sustituciones con respecto a eso, pero lo ideal es que reciba leche materna, sobre todo exclusivamente hasta los 6 meses. Y en el caso de que sea necesario, pues considerar fórmulas para prematuros y suplementos según las necesidades del recién nacido. Con respecto al desarrollo motor, se debe valorar de manera general pues todo lo que conlleva a desarrollo motor y desarrollo del control postural. Con respecto a adquisición de habilidades motoras o si hay alteraciones sensoriomotoras que afecten el neurodesarrollo, si hay alteraciones en el tono, en el movimiento mismo, simetría, por mencionarles algunas. Con respecto al desarrollo psíquico y aprendizaje, se debe evaluar el desarrollo cognitivo hacia los 2 años con test, por ejemplo, como el de Bailey, o vigilar trastornos de comportamiento, problemas de aprendizaje y proporcionar apoyo psicológico. Esto se hace en etapas un poquito más posteriores, pero se deben de tener en cuenta, sobre todo si el recién nacido cursó con complicaciones o fue prematuro o estuvo en la UCIN. Con respecto a la visión en la audición, se deben de revisar problemas oculares o auditivos, por ejemplo, si cursó con retinopatía del prematuro, o si se tiene que hacer el tamiz auditivo para ver si no hay alguna alteración, sobre todo en este tipo de niños o de recién nacidos. Realizar también la valoración auditiva antes de los 6 meses, considerando pruebas adicionales en caso de que haya riesgos. Otros problemas a vigilar: monitorear infecciones respiratorias, si hubo anemia, osteopenia, reflujo gastroesofágico, hernias inguinales o evolución de patologías previas que haya adquirido o con las que haya cursado durante el tiempo que estuvo en la unidad neonatal. De igual manera se debe de evaluar la situación sociofamiliar, identificar problemas sociales y dinámicas familiares en cada revisión, informar a trabajadores sociales, brindar apoyo necesario para estabilidad y desarrollo del niño. Esto, si bien lo hace trabajo social, debe ser importante tomar en cuenta que se debe evaluar el entorno socioeconómico, el entorno cultural, el entorno familiar de manera general, porque allí es donde se va a desarrollar el niño, allí es donde va a vivir el niño y ese va a ser su escenario real sobre el cual va a vivir. Y
evolución de patologías previas. Esto complementando el punto anterior que mencioné hace un momento, pues seguir la evolución de patologías respiratorias e intestinales desde el alta hospitalaria y ver su evolución e incluso derivar a las especialidades necesarias si es el caso. Y por último, pues evaluar también la estabilidad sociofamiliar, ¿no? Apoyando un poquito lo que también había mencionado, valorar el impacto de nacimiento de un niño de bajo peso en la dinámica familiar. Si tienen la capacidad de suplir las necesidades del recién nacido con respecto a la alimentación, con respecto a que el recién nacido pueda seguir ganando peso posterior al alta. Lo mismo identificar problemas y proporcionar apoyo para prevenir conflictos a largo plazo. Y esto no solamente con respecto a la salud del niño, sino con el entorno familiar en el que se encuentra. Hay casos que pudieran presentarse incluso durante la UCIN con respecto a los padres o con respecto a la familia que se tienen que reportar e identificar en el caso que sea necesario. Si los padres no están capacitados para hacerlo, se deben informar ese tipo de situaciones, que a lo mejor yo lo estoy mencionando aquí de manera muy rápida, pero porque no nos correspondería al cual a nosotros hacerlo, pero sí es importante que lo sepan. Ahora, que si bien de todos estos puntos que mencioné, no solamente lo hace el neonatólogo, si bien participan varios del personal de salud o del equipo multidisciplinario que está en la UCIN, tanto el médico neonatólogo como el personal de enfermería, como trabajo social, como psicología, como nosotros como terapeutas neonatales o en caso de que haya médico en rehabilitación. Y dependiendo cada unidad neonatal, pues el personal que se encuentra ahí. Porque todos participan al final de cuentas, o lo ideal sería que todos participaran en el alta del recién nacido para planificarla y para valorar todos estos parámetros para que el recién nacido pueda irse egresado de la UCIN sin ninguna complicación o sin nada que pudiera afectar su desarrollo y su calidad de vida. Así que para eso debemos de saber cuál es el equipo de seguimiento que va a llevar a cabo, pues justo, el seguimiento posterior al alta. Primero vamos a tener la coordinación interdisciplinaria, el neonatólogo como coordinador de seguimiento, como la cabeza del seguimiento mismo, en colaboración intrahospitalaria con especialistas en el caso de que haya dentro del mismo hospital o en otra unidad médica, el neurólogo, el oftalmólogo, el otorrino y posiblemente psicólogos o psiquiatras en caso de que sea necesario, trabajador social, neumólogo, especialistas en nutrición, rehabilitación, cirugía, traumatología y ortopedia, dependiendo sea el caso, obviamente enfocados en el área de pediatría también. La atención extrahospitalaria, pues es importante también o cursa con un papel crucial el pediatra de atención primaria, sobre todo para realizar revisiones sistemáticas, gestionar la vacunación, la alimentación, atención a patologías interrecurrentes, la importancia de la asistencia de centros de atención temprana con profesionales como el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el logopeda, el psicopedagogo en caso de que sea necesario, trabajadores sociales incluso. Y también la derivación de los niños con riesgo, que ya mencionamos ahorita, tanto de trastornos del desarrollo o que sean diagnosticados con patologías neurológicas importantes o síndromes genéticos que afecten su desarrollo motor o su desarrollo del control postural, por ejemplo. Y por último, coordinación en etapas posteriores. La necesidad de coordinación con educadores en el caso de la etapa escolar del niño o también con una importante relación con educadores y la familia para desempeñar un papel crucial en el desarrollo máximo de las capacidades del niño. Esto sobre todo en etapas posteriores, donde el niño ya va creciendo más, entra a la etapa preescolar, a la etapa escolar, donde ya se van notando cuestiones que a lo mejor no pudieran haberse valorado antes porque el recién nacido estaba muy pequeño, o el bebé estaba muy pequeño todavía. De aquí pasamos a la transición de la UCIN al hogar, que es a modo de resumen de todo lo que hemos visto ahorita. Entonces, evaluar la situación familiar, la referencia a las unidades hospitalarias. La familia debe conocer antes del alta los componentes del cuidado que precisa el niño, o sea, que sepan cuidar a su recién nacido. Lo mismo con las medidas preventivas y los controles médicos, como es la vacunación, la alimentación. En caso de que sea necesario, valorar la necesidad de asistencia domiciliaria. Por ejemplo, si el recién nacido egresa con necesidad de oxígeno suplementario, ese tipo de asistencia domiciliaria que requiera, pues se debe de valorar y se debe de planificar también.
Por último, informar sobre programas de seguimiento. Aquí nos vamos a enfocar un poquito más con respecto al área de rehabilitación y al área de seguimiento del neurodesarrollo. Ahora sí, ¿cuál es el papel del terapeuta neonatal en la transición de la UCIN al hogar? Primero, la detección precoz, porque durante la estancia en la unidad neonatal pues se debe de realizar, identificar tempranamente alteraciones en el desarrollo, recopilar información sobre posibles causas y realizar un plan de actuación individual, ¿no? Desarrollar un plan que se base en las fortalezas y necesidades del niño, pero también de la familia. Cuáles son los recursos con los que cuentan, tanto económicos como con los recursos personales, por así llamarlo. Incluir aspectos físicos y emocionales también, ese tipo de necesidades emocionales también que incluso pudiera necesitar la familia, se deben de evaluar. Y lo mismo con el desarrollo postural y motor. Se debe de proporcionar información a los padres en el momento del alta sobre la postura, el posicionamiento, el entorno del sueño, orientar sobre cómo promover el desarrollo postural y motor cuando ya esté en el hogar, en su casa, en su domicilio, prevenir alteraciones posturales, esta es la finalidad del objetivo, que se prevengan, integrar estrategias prácticas en la rutina diaria del bebé. Sobre todo, algo importante y que cabe resaltar es que no enseñemos a los papás a ser terapeutas. A veces ponemos los planes de alta o los planes para casa para seguir estimulando o realizando intervenciones en el bebé muy sistematizadas con haga 10 repeticiones 3 veces al día, con ciertos movimientos. Y a veces estamos tratando de enseñar al papá o a los papás o a la mamá a ser terapeutas y no, debemos de enseñarlos a ser papás, a entender que se deben integrar todas las estrategias que queramos aplicar al recién nacido, sea cual sea el caso, que se integren a las capacidades que tengan los padres con respecto al tiempo y con respecto a sus capacidades físicas y emocionales, y sobre todo que se integren en la rutina diaria del bebé. Va a ser mucho más fácil de realizar y mucho más significativo. Con respecto a experiencias sensoriales, se debe de informar sobre experiencias sensoriales esenciales para el desarrollo, cuáles sí y cuáles no son adecuadas para el recién nacido. Sobre el entorno doméstico, o sea, en el entorno de su casa, identificar vulnerabilidades y realizar modificaciones en el hogar si es que es necesario y si es que hay la posibilidad. Y sobre todo crear un entorno propicio para el desarrollo del bebé. Debemos de ser muy sensibles con las necesidades y las capacidades sobre todo que tiene la familia. A veces quisiéramos pedirles que compren materiales o que dispongan del tiempo y a veces es imposible, no porque no quieran, no porque no amen al recién nacido, no porque no sea importante para la familia, sino porque a veces las situaciones sociales o sociofamiliares en las que se encuentran o la estructura social en la que se encuentran lo hace imposible. Entonces debemos adaptarnos mucho al entorno real de la familia. Y por último, la capacitación a los padres. Enseñar técnicas y terapias específicas para tratar alteraciones sensoriomotoras en el caso de que sea necesario. Capacitar a los padres para que jueguen un papel activo en el cuidado del bebé, porque si algo tenemos que tomar en cuenta es que el terapeuta no es la persona activa con respecto al tratamiento del recién nacido, y mucho menos en el cuidado del bebé. Debemos de capacitar con respecto a lo que nosotros conlleva, con respecto al desarrollo motor, con respecto al neurodesarrollo mismo, que los padres jueguen el papel activo en el cuidado del recién nacido. Y ya por último, la evaluación continua. Evaluar el momento evolutivo y el pronóstico funcional y adaptar el tratamiento de manera continua. Y sobre todo también enfocarnos en que si nosotros, por ejemplo, no tenemos las capacidades en la unidad hospitalaria en la que nos encontremos, si no contamos con la infraestructura o no se cuenta con la capacidad de darle seguimiento, se debe de referir a una unidad que sí cuente con la capacidad para seguir atendiendo al recién nacido. Sobre todo para que no nos olvide, o sea, el recién nacido se va de alta y no nos podemos olvidar de él, sobre todo si cursó con ciertas complicaciones que pudieran afectar su desarrollo. Debemos estar ya previamente haber informado y haber hecho los trámites posibles para poder derivarlo a una unidad que continúe con este seguimiento. También pensando que a veces va a haber familias que va a ser imposible, que no sabemos, pero debemos de adelantarnos a eso. Hay familias que nunca van a ir a un seguimiento, y no porque no quieran, ya lo hemos explicado muchas veces y ya no voy a volver a explicarlo más, porque sí, a veces tiene que ver más con cuestiones que se salen de nuestras manos y que se salen de las manos de la familia misma, y no tienen que ver con que no quieran o no les importe.
Entonces debemos de pensar que a veces los planes para casa o las capacitaciones o educaciones que le demos a la familia estén pensadas incluso en caso de que la familia no pueda llevar al seguimiento al recién nacido. Ahora sí, ¿cuál es el papel del terapeuta durante el seguimiento? Uno fue previo al egreso del recién nacido. Este momento es ya durante el seguimiento mismo. ¿Qué va a hacer el terapeuta neonatal cuando ya al recién nacido se le esté dando un seguimiento posterior al alta? Primero, pues la evaluación, ¿no? Debemos de tomar en cuenta que las evaluaciones que se hagan en el recién nacido deben de ser cualitativas y cuantitativas y tener en cuenta principalmente al niño, a la familia y a su entorno. ¿Qué diferencias hay? Bueno, la evaluación cuantitativa es la que se realiza basándose en la información que aportan los instrumentos estandarizados de medida del desarrollo motor o específicos, ya sea para algún tipo de alteración o trastorno motor, y que aportan como resultado una medida tipificada o estandarizada y no solo una puntuación bruta, no tratada estadísticamente, a diferencia de la evaluación cualitativa, es la que aportan los protocolos clínicos de evaluación del neurodesarrollo, la información aportada por la familia, la observación del entorno familiar y social, la determinada por escalas que no indican medidas estandarizadas y la basada en la evaluación de objetivos funcionales. ¿Ok? Tanto una como otra se deben de realizar en el recién nacido. Y para eso tenemos diferentes evaluaciones. Unas enfocadas al niño y otras enfocadas a la familia y al entorno. Y es que tenemos varias escalas que pudiéramos realizar. Y no es que necesitemos realizar todas, debemos también tener un razonamiento crítico y clínico con respecto a cuál va a ser la ideal para realizarla en cada uno de los casos, sea cual sea el caso. Por ejemplo, tengo este esquema aquí que le pueden tomar captura, pueden guardar la imagen para estudiarla más a detalle, donde primero tenemos la evaluación del niño. La evaluación cuantitativa con instrumentos estandarizados, tanto para desarrollo motor como alteraciones motoras. Lo mismo, la evaluación cualitativa con protocolos clínicos. Por mencionar unos, está el INE, que es uno de las escalas o valoraciones más completas que se pudieran realizar o que incluso pudieran ser complementarias para valorar el desarrollo del recién nacido. Lo mismo también tenemos evaluaciones que pudiéramos realizar a la familia y el entorno, tanto cuantitativas con instrumentos estandarizados o cualitativas, que nos pudieran dar información de la familia, observación de la interacción de los padres y el niño, el consenso de objetivos funcionales respetando las prioridades de la familia, por mencionar algunas, ¿ok? Incluso dentro del desarrollo motor pudiéramos utilizar la escala Alberta, que tal vez es una de las más conocidas y más utilizadas. De esto va a depender cuál voy a utilizar. Si bien el curso no nos da para poder evaluar cada una de estas evaluaciones, porque ya esto es posterior al alta y durante el seguimiento, sí es importante que sepan que tenemos todas estas valoraciones sobre las cuales pudiéramos realizar durante el seguimiento del recién nacido. Y tengamos en cuenta algo, que al final de cuentas lo que estamos evaluando es el desarrollo motor o el neurodesarrollo del recién nacido. Sobre todo esto recordando durante el seguimiento, cuando ya el recién nacido se fue de alta. Lo mismo tenemos esta imagen aquí, o este esquema, donde podemos ver, dependiendo cuántos meses tiene el recién nacido, ya sea que hagamos una edad corregida o utilicemos la edad cronológica, sea cual sea el caso, cuáles son o en qué momento podemos ya realizar cuáles sí y cuáles no con respecto a las evaluaciones, con respecto al pronóstico neuromotor, con el desarrollo motor o en caso de que queramos realizar objetivos funcionales. Esto igual lo pueden estudiar con más calma. Si bien les digo, el curso no nos da para poder estudiar cada una de estas escalas, que estaría increíble, pero esperamos en un futuro poder estudiarlo más a detalle. Y por último, tomar en cuenta este esquema que resume en general cuál es el papel del terapeuta, ya no solamente del fisioterapeuta, sino del terapeuta en general, el terapeuta neonatal o del terapeuta pediátrico, con respecto al seguimiento del recién nacido. Primero partiendo del niño, de la familia y de su entorno. Porque la evaluación debe ser primero centrada en el niño, en la familia y en el entorno. Primero, centrada en la familia, en las características específicas de la familia, en las capacidades físicas, en las capacidades emocionales, en las capacidades sociales, económicas, culturales y demás.
y orientada a objetivos funcionales y objetivos reales, y no solamente plantearnos expectativas que nosotros creamos o que nosotros pensemos que pudieran ser. No, plantear objetivos funcionales y objetivos reales y aplicados a la familia. Lo mismo que desarrollemos evaluaciones en entornos naturales en las que se desenvuelve el recién nacido, de ser posible en el mismo domicilio en el que vive, porque así va a ser mucho más real evaluar, aunque no, a lo mejor si no podemos, a veces es complicado ir al domicilio del paciente o en este caso del niño, pues sí, de realizar anamnesis o preguntas que nos den información con respecto a cuál es el entorno real y natural en el que se desenvuelve o en el que se está desarrollando, para que al final lo que tengamos en cuenta o nuestra mira siempre sea a promover la participación del niño en la sociedad. ¿Ok? Porque al final de cuentas es eso, lo que queremos es que el recién nacido tenga calidad de vida, tenga buena salud, pero que sea parte de la sociedad o que participe de manera activa. Y ya por último, ¿cuáles van a ser los objetivos del terapeuta durante el seguimiento? Primero, realizar un seguimiento mensual con instrumentos estandarizados, como ya lo vimos ahorita, considerando la edad corregida. Iniciar la intervención en los niños que se detectan retrasos en su desarrollo motor o alteraciones motoras. Programar sesiones de seguimiento y evaluación con el fisioterapeuta y el equipo de atención temprana encargado de la intervención. Sea el médico en rehabilitación, sea el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el logopeda o fonoaudiólogo. Con el resultado de las evaluaciones, debemos planificar la intervención o el tratamiento cuando se considere necesario. En caso de que sea necesario tempranamente, se debe realizar de esta manera. Y por último, centrarse en la consecución de objetivos funcionales consensuados con la familia, en la capacitación y empoderamiento de la familia y en conseguir la máxima participación del niño en sus entornos naturales de desarrollo. Si algo tenemos que tomar en cuenta, y siempre es muy importante, es que todo lo que hagamos sea primero consensuado por la familia, pero que la empoderemos, o sea, que le demos la capacidad a la familia o al cuidador primario, a la madre o al padre, de que sea capaz o de que se sienta capaz de poder realizar el seguimiento y el cuidado del recién nacido para mejorar o para conseguir la máxima participación del niño y su máximo desarrollo. Así que bueno, ya para terminar, pues el seguimiento pediátrico del desarrollo posterior al alta de la UCIN o después del alta de la UCIN representa un compromiso continuo con el bienestar integral de cada bebé, asegurando un camino hacia un futuro saludable y pleno. Así que ya, para terminar, debemos de pensar en esto. La salud del recién nacido no termina posterior a que el bebé egresa de la unidad neonatal. Esto apenas es el punto de partida con respecto al desarrollo que va a tener y debemos de ser muy capaces y saber si nosotros vamos a poder realizar ese seguimiento en el mismo hospital o en la unidad hospitalaria o va a ser necesario que derivemos a otra unidad. Pero siempre pensando en que este niño, su vida no acaba ahí, su vida apenas está empezando y que nosotros pudiéramos aportar un granito de arena, tal vez un pequeño grano, para favorecer un desarrollo más pleno, un desarrollo saludable y una mejor calidad de vida en el recién nacido. Así que bueno, llegamos al final del curso. Espero que para este momento tu visión con respecto a la terapia neonatal sea mucho más amplia. Si no tenías conocimiento del tema, pueda esto servirte como una base, como bien así se llama el curso, Bases de la Fisioterapia en Neonatología, te sirva como una base para seguir forjando tu aprendizaje o especializándote en esta área tan noble, tan importante y tan necesaria. Y que necesita de personal capacitado y de personal responsable y de personal que esté dispuesto a aprender cada vez más y a seguir investigando y a seguir educándose y a seguir tocando puertas y a seguir pues solicitando que se abran mayor participación del equipo de rehabilitación en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Sobre todo que dejemos atrás las viejas prácticas, que dejemos atrás también cualquier prejuicio o idea antigua o cualquier procedimiento antiguo y que siempre veamos con respecto a la evidencia y a lo más actual qué es lo que podemos hacer por los recién nacidos y por los neonatos, sea cual sea el caso. Si bien les digo, esto solamente les va a dar el punto de inicio para cualquier aprendizaje posterior que pudieran realizar. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, me pueden escribir directamente en las redes sociales.
en Instagram @lafiziopedia, en Facebook La Fisiopedia o en el correo lafisiopedia@gmail.com, o lo pueden escribir aquí en los comentarios y con gusto estaré para contestarles sus dudas o para investigar con ustedes en caso de no saberlo. Así que bueno, les agradezco mucho. Si llegaste hasta este punto de aquí, te agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho y espero que te haya servido, de verdad. Y pues nada, nos vemos en un futuro.